Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy 3 de marzo, día viernes, continuamos con el Evangelio de Lucas, con nuestro hermano Agustín Afonso, y repasando clase pasada para entrar ya para darle el paso a mi hermano. En Lucas capítulo 22, verso 47, vamos a ver cómo Jesucristo, una vez que sale del Getsemaní, de haber estado orando, de rogarle al Padre que por favor, si era posible, pasarse de él esa copa, eh, que iba a ser, aparte de maltratado físicamente y emocionalmente también traicionado y todo ello, pero el dolor más fuerte es el dolor espiritual que sintió al separarse de su padre, cosa que jamás había hecho. Siempre había estado con su padre y Él es eterno y desde siempre ha estado con Él, y eso era lo más difícil para nuestro Señor Jesús. Era el contexto que le estábamos observando nuestro hermano Agustín. El verso 47 dice la palabra de Dios: el arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces sabemos que en diferentes momentos de la institución de la Santa Cena, si vemos el versículo, ya les voy a decir, el versículo 21 del mismo capítulo 22, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Empezaron a discutir quién había de hacer esto, y era Judas, refiriéndose en el 47, y con un beso le entregó, verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, Jesús le pregunta, o sea, con un acto de amor, con un beso, como se ve en diferentes lugares de la escritura, que un beso es para demostrar amor, un beso es para algo entrañable, y con este acto él entrega al Hijo del Hombre con un beso. Entonces, bueno, esta es una pregunta que le hace Jesucristo a Judas, donde que no había amor en ese momento, realmente era una traición eh, lamentable, inclusive predicha en la cena con nuestro Señor Jesús. Verso 49, viendo lo que estaban con él y que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y verso 50, y uno de ellos hirió a un siervo sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sabemos que Pedro, según los evangelios sinópticos, él sacó la espada, él le cortó la oreja a Malco. Luego nuestro Señor Jesús tomó la oreja, se le restituyó en su lugar, y eso es otro milagro más, viendo al Señor Jesús antes de ser llevado preso, seguía haciendo sanaciones y milagros, y buscando la paz, siendo pacificador, donde le dijo a Pedro que esta es la hora, y para esta hora había llegado. Y me llama la atención un contexto de Juan 18, lo leo rápidamente, cuando el verso 6, y cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjate cómo esa turba que venía con palos, con espadas, con esa cuadrilla de romanos, inclusive de soldados, cuando Jesús pronuncia la palabra yo soy, eso le entró temor a todos ellos, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención, y él le vuelve a preguntar a quién buscan. El verso 7 de Juan 18. Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto. Siempre Jesús pensando en lo que había orado a su padre en capítulo 17, de que lo que les había dado a él, ninguno de ellos se iba a perder, excepto el hijo de perdición. Dice el verso 51, entonces respondiendo dijo: basta ya y dejad, y tocando su oreja la sanó. Al siervo Malco, que dice los otros evangelios. Verso 52, y Jesús a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él. O sea, estamos hablando que vinieron los principales sacerdotes, habían habían jefes de la guardia de templo, habían ancianos, y toda esa persona estaban allí para llevarse preso a Jesús.
Y fíjate lo que él pregunta, así como le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y fíjate la pregunta que le hace a esa multitud de jefes de guardia del templo, de los principales y de los ancianos, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. O sea, Jesús no es ningún ladrón. Él se está diciendo a sí mismo, yo no soy ningún ladrón, y contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, y para esta hora y para más, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces Jesús estaba preparado para esa hora, y la hora de la potestad de las tinieblas, creo yo, voy a hacer un breve comentario, si pueden añadir más sería bueno. eh, el enemigo no sabía lo que estaba ocurriendo, y Jesús iba directo a ser muerto, a ser crucificado, como lo vamos a ver a continuación en la pasión. Y según el enemigo, para él era una gran victoria, pero para Jesús era la única forma de derrotar y darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Comentarios, preguntas, lo dejo con mi hermano Agustín Afonso en la negación de Pedro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Yo tengo una pregunta. Aquí en el versículo 53 dice, más, al final del versículo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Por qué Jesús dice esto? O sea, ¿por qué Jesús dice que era vuestra hora y la potestad de las tinieblas? O sea, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar a Jesús? Ya él sabía lo que le iba a pasar. Y él varias veces se lo anunció a los discípulos. Él sabía lo que le iban a hacer. Entonces, ¿por qué él dice, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas? O sea, ¿en qué estaba trabajando las tinieblas en ese momento? Porque la potestad de las tinieblas tiene que ver con el enemigo, ¿verdad? Con Satanás. Están haciendo la obra de Satanás. O sea Hermano, que, dígame, hermano Iván. bueno, ahí ellos pienso yo que no entendían, porque como incluso llevaban una espada, eso también da a entender que lo iban a hacer. Una espada es para defenderse, ¿va? Pero Sí. cuando dice eso, pienso yo que él está haciendo un argumento que era el momento que la oscuridad y la luz se iban a encontrar en la cruz. Si vemos todos los eventos, ahí se está como un encuentro, pues, o sea, esto funcionaba separado, pero ahí tenía que funcionar juntos para poder darse el evento, el punto principal, pues, que iba a suceder, pues ahí se juntaron las dos, y era algo, al final, hermano, ¿cómo se puede notar, va? Que todo esto era algo, era como un misterio para incluso todo el pueblo de Israel, incluso un misterio para que ni los mismos judíos, ni los mismos, eran pocos, muy pocos los que lograron a comprender este evento, ¿verdad? Donde Jesucristo por medio de ese acto tan especial, tan amoroso, y imagínense, por ejemplo, ahorita estaba meditando yo con lo que estaba viendo el hermano, el acto del beso, ¿verdad? Judas sabía perfectamente que ahí se retiraba a orar y a descansar. Imagine condujo a los hermanos a lo más íntimo, y la señal, ¿verdad? Que un beso es amor, cariño, y Judas lo utiliza para hacer ese acto de traición. Entonces, y eso hizo una acción odiosa, pues, porque imagínense que incluso hasta el día de hoy usted ha escuchado que es el beso de Judas. Entonces, ¿cómo eso queda grabado, pues, en la eternidad? Y así vamos a ver varias cosas que, por ejemplo, también le dijo a aquella mujer, que le dijo, esto será recordado por todos los tiempos. Y yo veo que eso también es otro acto o acción que se recuerda, ¿verdad?
e incluso la gente lo utiliza como un dicho popular. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermanito Iván. Ciertamente. Pero acá cuando él habla de la potestad de las tinieblas, tiene que ver con lo que ellos iban a hacer, o sea, porque ellos no eran inocentes, o sea, los fariseos, el sumo sacerdote y toda la comitiva de... Dime, Alejandrito. El hermano Luis Gilberto Castellano, por favor, un comentario. Sí, hermano, yo veo la expresión que nuestro Señor dijo y comparado desde todos los tiempos, la forma de actuar el humano, siempre que se hace algo malo, el mejor cómplice para la maldad son las tinieblas, la oscuridad. Esas Sí. cosas por lo general todavía lo vemos. El mal parece que prosperara en las sombras, evita la luz del día. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermano. Bueno, ciertamente cuando él fue capturado era de noche. Ellos habían salido de la celebración de la Pascua y habían salido al huerto de Getsemaní para orar. Porque en esta ocasión Jesús fue a orar a Getsemaní. Ahora, cuando él habla aquí de las tinieblas, tiene que ver con la potestad de Satanás, ¿verdad? Tiene que ver con la potestad del mundo. ¿Por qué? Sabemos que Jesús iba a morir porque eso estaba predestinado. Eso era algo que estaba profetizado. Eso tenía que suceder. Entonces podríamos decir que la obra de la cruz era voluntad de Dios, porque eso tenía que suceder. Eso estaba escrito, pues. Eso tenía que suceder. Pero, ¿cuál era la intención que tenían el sumo sacerdote, los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas y toda esta gente? La intención de ellos era salir de Jesús a pesar de que ellos estaban viendo quién era él. Ellos sabían quién era Jesús. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 11, lo que dicen ellos mismos, los sacerdotes, los principales, los fariseos. Dice el versículo 45 del capítulo 11 de Juan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, ellos estaban conscientes de que Jesús hacía muchas señales. Y esta señal que él había hecho con Lázaro era indubitable, o sea, era una señal que no, o sea, era imposible que fuera un invento humano, porque había muchos testigos de que Lázaro ya había muerto y tenía varios días de muerte y con todo eso Jesús lo había resucitado. Entonces, ¿qué hacemos con este hombre que hace muchas señales? O sea, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, la intención de ellos, a pesar de que ellos reconocían y sabían quién era Jesús. Entonces, ¿cuál es la intención que tenían ellos en el corazón? Era salvar su autoridad, ¿verdad? Su estar bien vistos ante Roma, que no tenían ningún problema con el imperio, a pesar de que ellos estaban sometidos al imperio romano. Ellos no les importaba que el Mesías haya venido, haya mostrado las señales del Mesías, se haya mostrado como el Mesías, sino que ellos querían mantener la paz de su ministerio, de lo que eran ellos, pues. Entonces ellos tenían una intención maligna en su corazón. No porque no reconocían a Jesús, porque para mí ellos tenían que haberlo reconocido por lo que él hacía, por todas las señales y prodigios que él hacía. Entonces ellos simplemente querían salir de él. Entonces la intención que ellos tenían era la intención de Satanás, porque el mismo Satanás no sabía lo que significaba o cuál era el plan de salvación de Dios. Era un plan también establecido por Dios que dice que el misterio, como dice el apóstol Pablo, el misterio que estaba escondido de los tiempos antiguos, que ahora ha sido revelado. ¿Y cuál era ese misterio? Jesús en la cruz, ese era el misterio. Porque ¿quién iba a pensar que Dios iba a mostrar su amor en una cruz? Eso no lo podía creer nadie, eso no lo podía pensar nadie, ni siquiera Satanás. Es más, si Satanás hubiera sido así, él jamás hubiera entrado en Judas o hubiera tentado a Judas para que fuera y lo vendiera. Nunca ha sucedido. Entonces era la intención maligna. A pesar de que eso era algo que tenía que suceder,
algo que estaba predestinado, que estaba profetizado. Era la intención maligna que tenían ellos en su corazón. Las intenciones en su corazón eran malignas, ¿verdad? Tenían que salir Jesús sabiendo que era inocente, que no tenía ningún pecado, que no había cometido error y que mostraba las señales de quién era él o quién decía él ser. Por eso es que yo creo que se habla de la potestad de las tinieblas en ese momento. Es vuestra hora. Y vuestra hora está hablando de los principales sacerdotes, los escribas y todos esos que lo fueron a capturar, y hasta el sumo sacerdote también que estaba en esto también. Caifás. ¿Algún otro comentario o preguntas? Si no, pasamos entonces al siguiente versículo, a los siguientes versículos. Versículo 54 vamos a leer versículo 54 hasta el 71. Esto es una historia completa. Aquí Lucas hace más énfasis en la negación de Pedro, pero vamos a leerlo hasta el 71. ¿Quién lo puede leer? 54 Yo lo hasta el leo, mi 71. hermano. Lea, hermanita. Y predicándole, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todo: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amén. Amén. Ok. Entonces acá vemos primeramente, Lucas, primeramente, él hace énfasis él hace más énfasis en la negación de Pedro que en el mismo concilio o lo que sucedió con el sumo sacerdote y cómo fue la historia de cómo estaban interrogando a Jesús. Entonces Lucas menciona primeramente esto, lo que estaba haciendo Pedro. Hay 2 complementos que se pueden utilizar para entender todo este párrafo hasta el 71, y es el apóstol Juan y el apóstol Mateo. Esos 2 apóstoles, ellos complementaron lo que sucedió en este momento después que Jesús es llevado detenido, atado, ¿verdad?, al sumo sacerdote. Y me gustaría que fuéramos allá, primeramente a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, para que veamos lo que sucedió primeramente en el arresto de Jesús.
En el versículo 12, ya del versículo 1 hasta el versículo 11, encontramos la misma historia que Lucas cuando Jesús está en Getsemaní y llegan a arrestarlo, ¿verdad? Donde Pedro saca la espada, que es donde se menciona al apóstol Pedro en este evangelio, donde él saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. En el versículo 12 dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, primeramente, después que atan a Jesús, ¿a dónde lo llevan? Lo llevan no a Caifás, sino a Anás. Lo llevan a la casa de Anás. Y en la casa de Anás es donde Anás lo interroga. Pero Anás es tratado como el sumo sacerdote también. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Aquí identificando el momento en el que Juan el Bautista empieza a predicar. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lysanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, fíjate, sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Entonces, ¿quién eran los sumos sacerdotes cuando Juan el Bautista comienza a predicar? Dice que era Anás y Caifás. Anás, como dice Juan, era el suegro de Caifás. Pero fíjate que ellos son tomados en cuenta como sumos sacerdotes, los dos. Dice: Caifás vino palabra de Juan, de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, se menciona a Anás como sumo sacerdote también, a pesar de que Juan dice acá que él era suegro de Caifás. Seguimos leyendo el versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, algo que no mencionan los otros evangelios. Los evangelios sinópticos, tanto Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que había otro discípulo que seguía también a Jesús junto con Pedro. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Y de quién sumo sacerdote estamos hablando? De Anás. No de Caifás, sino de Anás. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, ¿dónde estaba Pedro cuando niega a Jesús? Él no estaba con Caifás, sino en la casa de Anás, en el patio de la casa de Anás. Dice que el otro día había un discípulo que conocía a este sumo sacerdote, Anás. Ahora, ¿quién era el discípulo? Probablemente era Juan, porque él mismo está escribiendo este evangelio. Probablemente era Juan, que era el discípulo que conocía al sumo sacerdote. Habló para que dejaran entrar a Pedro. Y dice que Pedro estaba junto con las personas que tenían frío en ese momento, que eran los alguaciles y otras personas, parados porque hicieron un fuego, porque hacía frío, era de madrugada, ya estaba, era un tiempo de frío, pues. Entonces estaban calentándose al fuego. Y fíjense, Anás después interroga a Jesús en el versículo 19. Dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué le preguntó a Anás? Acerca de sus discípulos y de su doctrina solamente. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. De aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote en ese momento? Anás.
¿verdad? El que estaba ahí. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y vuelve otra vez a repetir, el sumo sacerdote. El alguacil golpea a Jesús y le dice, ¿por qué le respondes así? Al sumo sacerdote. Y después viene Anás y lo manda a Caifás, el sumo sacerdote. O sea que, como dice Lucas capítulo 3, los dos eran considerados sumos sacerdotes en ese año. Fíjense, ya habían pasado 3 años. O sea, ya tenían por lo menos 3 años como sumos sacerdotes los dos. Ahora, esta historia termina con Anás, donde mandan a Jesús a Caifás. Y después viene el versículo 25 y 27, donde Jesús hace la segunda y la tercera negación de Jesús. Donde Pedro hace la segunda y tercera negación de Jesús. Pero si nos vamos al apóstol Mateo, Mateo ahora nos va a narrar cuando Jesús llega a Caifás, al sumo sacerdote. Ya lo entrega a Anás y él ahora va con Caifás. Sí. Caifás es el que lo interroga ahora, que está en el No me capítulo... pueden llevar. Y No, hermano, no podemos. el bollo. Aquí vemos en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 57 dice, Jesús ante el concilio. ¿Ante el concilio por qué? Porque ya estaba el sumo sacerdote y los principales sacerdotes, ¿verdad? Ahí en el concilio ya había amanecido y estaban junto con Caifás, ¿verdad? Para ser interrogado. Dice el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, después que Anás lo interroga y es golpeado por el soldado, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Era un concilio, ¿verdad? Querían llegar a un acuerdo. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Ellos estaban buscando la manera de acusar a Jesús, de condenar. O sea, ellos no podían condenar a alguien a muerte sin que violara la ley de Moisés, sin que blasfemara, vamos a decirlo así. Sin que alguien blasfemara o violara la ley de Moisés, ellos no podían condenarlo a muerte. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Testigos falsos que pudieran dar fe de que Jesús había violado la ley, como ellos siempre lo acusaban del sábado, o haber blasfemado contra Dios. Aquí en este caso, el testigo que consiguieron era alguien que había escuchado a Jesús decir, derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús habla pero claro, sabemos que Jesús no estaba hablando de ese templo físico que ellos habían construido, sino del templo de su cuerpo. Y eso lo dice, me gusta como lo dice Marcos, en el capítulo 14. Marcos capítulo 14, fíjese lo que Marcos pone, los otros evangelios no lo colocan. Aquí en versículo 58 de Marcos 14. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos, sin mano. Fíjense que aquí Marcos enseña algo o muestra algo que los demás no muestran. Y es las palabras de Jesús con los testigos falsos. Jesús sí habló de derribar el templo y construirlo en 3 días. Ellos no entendían de qué está hablando Jesús. Pero fíjense que Marcos menciona esta parte, donde Jesús dice que él derribaría el templo que fue hecho con manos humanas, pero que lo edificaría en 3 días, no con manos humanas. Y eso es verdad. Eso no es falso. Eso es verdad. Solamente que ellos no entendían realmente lo que Jesús estaba diciendo y tiene que ver con su resurrección. La resurrección no tenía que ver con manos humanas. Eso tenía que ver con Dios solamente. Entonces, fíjense, vamos a seguir con Mateo capítulo 26. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. O sea, no respondes nada. Fíjense que Jesús no respondía nada.
Jesús no respondía a ninguna de las cosas o de ninguna de las acusaciones que le estaban haciendo. Dice, más Jesús callaba. Fíjese, él no decía nada, él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese quién lo está diciendo. Caifás, el sumo sacerdote, está conjurando a Jesús de que le diga si él es el Hijo de Dios. Fíjese, conjurar era poner a Dios como testigo de una afirmación que tú estabas haciendo. O sea, tú ponías a Dios como testigo, como testigo tuyo de que lo que tú estabas diciendo era verdad. Y ahí Jesús estaba obligado a contestar. Fíjese en Segunda de Crónicas, un momentico, Segunda de Crónicas, capítulo 18. A ver algo así parecido a esto. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 15. Aquí está Acab, que era rey de Israel, con Micaías, que era el profeta, ¿no? El versículo 14 dice, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. A Micaías le advirtieron de una vez, no le des malas noticias al rey, dale buenas noticias. Haz como los otros profetas que le dan buenas noticias. Entonces, ¿qué hizo Micaías? Bueno, si usted quiere buenas noticias, vamos a darle buenas noticias. Vaya que usted va a ser prosperado. Pero fíjese lo que le dice el rey en el versículo 15. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré? Te conjuraré por el nombre de Jehová. Fíjese, ahí lo está conjurando por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad. Cuando él conjura en nombre de Dios, Micaías está obligado a decirle la verdad. Y ahí es cuando le cuenta de lo que le iba a pasar, pues, cuando se enfrentara a los de Ramá. Iba a ser derrotado y bueno, todo lo que le iba a pasar. Pero la cuestión es el conjurar tiene que ver con poner a Dios como testigo. Y cuando Dios está como testigo, tú no puedes mentir. Porque cuando tú mientes, estás blasfemando el nombre de Dios. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice que juraréis en el nombre de Dios. Empezamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo? Era parte de la ley. Capítulo 6, versículo 13. Versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Cuando jurabas por el nombre de Jehová, por el nombre de Dios, ¿verdad? Por su nombre, tenía que ser una afirmación real, tenía que ser verdad. Tú no podías hacer un juramento en el nombre de Dios falsamente. El Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 12, dice, Levítico, versículo 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjese que cuando el sumo sacerdote le dice, como Jesús no hablaba, lo estaban acusando, estaban trayendo testigos falsos para acusarle, para tener cómo condenarle, y él no hablaba, no había cómo condenarle, porque dice, por lo menos los otros evangelios, como Lucas, como Marcos, dice que ellos se contradecían en sus afirmaciones, los mismos testigos falsos, cuando traían los testimonios, se estaban contradiciendo ellos mismos. Entonces, ¿qué le quedó al sumo sacerdote sino conjurar a Jesús para que le hablara? Tenía que conjurar, y un judío sabía que cuando tú eras conjurado, tenías que tener una respuesta, tenías que responder, porque estabas hablando, teniendo a Dios como testigo de la afirmación o de lo que tú ibas a responder en ese momento. Y fíjese más Jesús. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Eres tú realmente el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, sí soy. Sí soy. Él tenía la obligación, porque estaba siendo conjurado por el sumo sacerdote, no por cualquier otro, sino por el sumo sacerdote,
para que dijera si realmente él era el Cristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús ahí dijo dijo toda la verdad de quién era él y todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder con él. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y creo que está hablando de su segunda venida, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez. Porque así como se fue, también iba a venir. Entonces él tenía que decir la verdad, él tenía que decir lo que realmente quién era él. Ahora, ¿qué quería el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que esperaba el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía ya los detalles de las señales que él hacía, como vimos en Juan capítulo 11, cuando resucita a Lázaro, y no solamente, sino todos los demás milagros que él había hecho, hasta en presencia de ellos mismos, cuando estaba en el templo, cuando curaba al hombre de la mano seca, y cuando curaba en sábado, ellos eran testigos presenciales de los milagros que Jesús hacía. Entonces ellos sabían realmente quién era. Y con este conjuramiento que hizo el sumo sacerdote, es una ratificación de quién realmente era Jesús. Pero la intención de ellos no era saber quién era Jesús. Ellos no les interesaba saber quién era Jesús. Ellos no siquiera querían saber quién era Jesús. Ellos querían era salir de Jesús. Ellos buscaban era la manera de matar. Entonces el sumo sacerdote sabía que al conjurar, Jesús iba a decir la verdad. Y el sumo sacerdote sabía que era verdad. Para mí tenía que saber que era verdad, por las señales que Jesús había mostrado en su vida, en su ministerio público, ¿verdad? Pero él quería matarlo, y la única manera de matarlo era decirle a todos los demás, acaba de blasfemar contra Dios, como él lo hace precisamente. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. No tenemos más necesidad de testigos. Ustedes mismos escucharon su blasfemia al decir que es el Hijo de Dios. Y conjurado en el nombre de Dios. Entonces el que era conjurado en el nombre de Dios y mentía, estaba blasfemando contra Dios. Y ese era un pecado capital para ellos. O sea, tenía que morir. ¿Qué os parece? Dice el sumo sacerdote. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí es cuando viene el momento en que golpean a Jesús diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? No cuando estaba Anás, sino cuando es interrogado por Caifás. Caifás lo interroga, él supuestamente blasfemia, es cuando empiezan a escupirle, a golpearlo, ¿verdad? Antes de eso no había sucedido. Ellos empiezan a castigarlo porque ya lo consideran culpable de blasfemia. Cuando él era considerado culpable de blasfemia o de violar la ley, era maltratado. O sea, ya lo trataban como, bueno, como estaban tratando a Jesús en este momento. No solamente lo golpearon, sino que se burlaban de él, lo escupieron y, bueno, y todo lo que hicieron con él. Y ahí es cuando viene la negación de Pedro, ¿verdad? Que estaba en el patio de Caifás. Aquí Mateo lo coloca después del interrogatorio de Caifás, no en el patio de Anás, aunque la negación de Pedro, según Juan, fue en el patio de Anás, en la casa de Anás, que era también sumo sacerdote en ese momento. Volvemos entonces a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a ver la negación de Pedro. Aquí dice, entonces prendiendo, lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Pedro le sigue de lejos. Como dice Juan, lo llevaron primero a la casa de Anás. Y después que Anás lo interroga, le pregunta sobre su discípulo y su doctrina, lo manda al concilio. En la mañana lo manda a casa de Caifás. Fíjese que tiene que haber, la negación de Pedro tiene que haber sido en la casa de Anás, porque cuando ellos hacen el concilio ya era de día, ya era en la mañana, ya había amanecido. Y aquí, cuando Pedro llega a la casa de Anás, era de noche todavía. Todavía estaba de madrugada, tenían frío y por tanto prendieron para calentarse, prendieron el fuego para calentarse. Entonces dice que, pero una criada al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, bien, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él.
porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Fíjense que aquí ponen respuestas sencillas, preguntas sencillas, o sea, no hacen mucha... Lucas no menciona o no alarga mucho lo que pasó con Pedro y cómo fueron las preguntas y cómo fueron las respuestas de Pedro. Pero Mateo sí, igual que Marcos. Mateo y Marcos, ellos hacen más énfasis o más detalles en cuanto a la negación de Pedro. Aquí Lucas no lo hace. Vamos un momentico otra vez a Mateo 26 y vamos a ver cómo Mateo menciona la negación de Pedro. 26, en el versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, fuera en el patio porque ya el discípulo que era conocido del sumo sacerdote de Anás lo había dejado entrar, pero era en el patio de la casa de Anás. Tú también estabas con Jesús el Galileo. La criada que lo dejó entrar lo reconoció, mas él negó diciendo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo, fíjate que ahí Pedro se levantó y salió a la puerta. Le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y fíjese que en Lucas, creo que era en Lucas que decía, porque eres Galileo, o Juan, perdón, Juan decía que era Galileo y por tanto tú también estabas con él. Pero aquí dicen, tu manera de hablar te descubre. Ahora, no sabemos si esa manera de hablar tenía que ver con el acento por ser Galileo, de la región de Galacia, o de allá donde venía Jesús, de Galileo, Galileo, sí, donde había nacido, donde estaba viviendo Jesús, o porque no era igual a los demás en su manera de conversar, en su manera de hablar. Pero fíjense la respuesta de cómo respondió Pedro a esta afirmación de esta mujer o de esta persona que lo identificó por su manera de hablar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Fíjense, comenzó a maldecir y a jurar. ¿Por qué comenzó a maldecir y a jurar? ¿Será que era una manera evidente de mostrar que no era discípulo de Jesús? Porque los discípulos ya tenían una manera de hablar diferente a las demás personas de la región, de ese sitio. Ya hablaban distinto, como los cristianos, que deben hablar distinto. Cuando te dicen, tú eres cristiano, porque por tu manera de ser o por tu manera de hablar, te identifican. Y tú empiezas a maldecir, a decir groserías para que digan, tú no eres, para no identificarte como cristiano. Más o menos eso fue lo que hizo Pedro. A veces puede suceder algo así parecido. O sea, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nos puede identificar. A veces nuestro primer mensaje, nuestro primer sermón al mundo, nuestro primer mensaje al mundo tiene que ver con nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Pero él, para evitar que lo identificaran con Jesús como uno de sus seguidores, empezó a maldecir y a jurar. Algo que él no debería estar haciendo, ¿verdad? Porque algo que no debería hacer. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Dice que después que él hizo eso, cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. En Lucas dice, en el versículo el 61, y es un detalle que solamente menciona a Lucas, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea que Pedro no estaba muy distante del Señor, de Jesús. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Igualmente aquí dice, entonces Pedro se acordó de las palabras, en Mateo, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor, de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Tanto Lucas como Mateo, como Marcos, hablan de que él lloró amargamente. O sea que se sintió muy mal por el hecho de haber negado a Jesús. Pero ¿por qué lo negó? Dice, se acordó de las palabras de Jesús. Claro, había que vivir el momento que estaba viviendo en ese momento Jesús para saber realmente cómo actuaríamos nosotros en un caso de estos.
Pero claro, Pedro más bien tuvo algún valor, o tuvo, por lo menos él cuando Jesús apareció la turba con palos y espadas, él tenía una espada y él sacó la espada y que estaba dispuesto a pelear, pues, que hasta le cortó la oreja a Malco. Y después huyeron todos los demás. Aparentemente él y otros discípulos fueron los que siguieron a Jesús, según lo que dice el relato de Juan, y él estaba dispuesto a estar allá con Jesús, pero incógnito, porque tenía miedo. Tenía miedo porque él sabía lo que le podía pasar también a él. Y más viendo después que Jesús es acusado de blasfemia, cómo se burlaban y lo golpeaban y lo escupían, entonces para él no era fácil identificarse en ese momento como discípulo del Señor, a pesar de que lo estaban identificando por lo que él, de la manera como él hablaba. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Amén, Agustín. Luis, Hermano, por favor. ¿Ya? Ok. sí. Ajá. Hermanos, hay una cuestión. Cuando el Señor es presentado allá de sumo sacerdote, esos falsos testigos dicen que lo hemos oído decir que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. El Señor nunca dijo que Él destruiría el templo en 3 días. En Mateo, en Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid a ellos. El Señor nunca dijo que Él iba a destruir el templo. Destruid vosotros el templo y en 3 días lo levantaré. Y en efecto eso fue lo que ellos hicieron, ¿no? Ellos destruyeron el templo y Él en 3 días lo levantó. Y sigue, el 21 dice más, perdón, el 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El Señor no respondió más de eso. Cuando él estaba frente a Caifás, perdona, allá, bueno, en el concilio, a él le preguntaron eso, cuando lo acusaron. Y dice, estoy en Marcos capítulo 14, versículo 58. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Él no dijo que él lo derribaría, sino que ellos lo derribaran, que él lo reconstruía. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. Él no le preguntó si era verdad que él había dicho eso, de destruir el templo. Él lo conjuró, fue preguntándole que si era el Cristo, el Hijo de Dios. Si él lo hubiese conjurado a decir que si él había dicho que iba a destruir el templo, el Señor tenía que haber contestado, y contestado con la verdad. Pero él a esa pregunta no se la contestó, pero a la otra sí. Y sabemos que conjurar es más o menos, jugando las palabras, es jurar con. O sea, yo estoy jurando con usted y usted me obliga a mí a jurar. Pero lo que yo quería precisar ahí es que a veces yo he escuchado que cuando así en algún estudio dicen que el Señor dijo que iba a destruir el templo. No, Él no dijo que iba a destruir el templo, porque si Él hubiese dicho que iba a destruir el templo, si para ellos era eso blasfemia, el Señor no podía decir que Él iba a destruir el templo. Eso era, quería decir. Amén, hermanito Luis. Hermanito Iván Aguilar, por favor. Sí, hermano, gracias, hermano, que aclares aparte que es bien importante. Pero ahí yo estaba observando también desde el punto de vista de los juicios. Solo en ese momento prácticamente le están practicando 2 juicios.
y eso estaba completamente prohibido por la ley, hacer un juicio sin todo el Sanedrín completo, y tampoco en horas de la noche. Esa es una parte. Y la otra parte que sí me llama la atención es la parte emocional de Pedro. Pedro realmente, ahorita me estaba acordando cuando caminó y se hundió y dijo, sálvame, Señor. Y le dio la mano. Y aquí realmente lo vuelve a ver. Pero me gusta también porque que la compasión y la misericordia de Dios se puede ver allí, y podemos ver eh, que no importa cualquier hijo de Dios y en la situación que nos podamos ver, Él dice, si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonarnos, y ese es bien, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, me gusta mucho por la naturaleza de Pedro, ¿va? Él era, él era la naturaleza totalmente, o personalidad emocionalmente, una persona diferente a Judas. Entonces, y si hay cosas que, como decía el hermano, bien complicado, pues cuántas veces nosotros no podemos negar a nuestro Señor, o cuánto, porque nos puede pasar, ¿verdad? No sabemos la situación que podemos encontrarnos, pero imagine que a pesar de eso, lo tenemos a Él todavía, tenemos a Él. Mientras nosotros tengamos vida, si somos, porque yo siento que ahí fue la presión, el ambiente que había, todo era un ambiente bien difícil que se encontraba. Si nosotros caminamos bien el ambiente, había soldados, gente que difícil, que andaban buscando a los apóstoles, porque como decía, los demás tuvieron que huir porque era una forma también de proteger, de continuar con el reino, porque ese es el encargo que le había dado. Entonces, pero sí me gusta esa parte, hermano, de que la actitud de Pedro y la mirada, al sentir la mirada de Jesús, pues nosotros siempre tenemos que tener, imagínense, se puede imaginar, amaba mucho, Pedro amaba mucho a nuestro Señor Jesucristo, el amor era infinito, y tuvo que pasar por ese medio, y vemos un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Que es un ejemplo, una aplicación que nosotros debemos de hacer. A Jesús no hay que tenerle ni pena ni temor, sino que podemos ir muy confiados a Él. Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén, varón. Gracias. Manito John Ángel Randón, desde Donosti. Buenas noches. Estaba pensando, ¿no? Meditando un poco en toda la situación de Pedro. Y bueno, no sé si como lo estoy pensando sea correcto, pero hay algo que me llama la atención. Y yo lo veo como la voluntad de Dios para con Pedro. Primeramente porque Cristo, nuestro Señor Jesús, ya le anticipa a él que él lo va a negar 3 veces. Y lo digo como voluntad de Dios para con Pedro, porque pues, como estaban los humos, ¿verdad? La gente estaba alborotada, enfadada, la potestad de las tinieblas estaba sobre todos ellos, pues posiblemente Pedro no hubiese podido continuar con su ministerio si él hubiese aceptado a Cristo y hubiese dicho que era un discípulo, ¿no? Posiblemente lo hubiesen agarrado a él también y lo hubiesen, no sé, matado junto con Cristo, muchas cosas malas le pudo haber pasado, ¿verdad? Mas eso yo lo veo como la voluntad de Dios para con Pedro, ¿no? El que lo negara, ¿verdad? Para tal vez salvar su vida en ese momento y luego poder continuar con el ministerio más adelante, ¿no? Cuando abre toda la iglesia en el día de Pentecostés y todas las demás historias que hizo. Algo que estoy pensando, algo que me llama la atención y que luego vemos, o llevándolo un poco más profundo, ¿no? La amargura que Pedro siente, la amargura al momento de llorar, ¿no? Por haber negado, por haberse negado a Cristo. Y luego como Jesús, cuando se les aparece en Juan, en los últimos capítulos, pues le habla a Pedro y 3 veces le pregunta si lo ama, ¿no? Entonces conecto todo eso como a un proceso, como a una historia de la voluntad de Dios para con Pedro de una manera bastante amarga,
¿no? Para que Pedro, pues al final, 3 veces amara a Cristo y 3 veces le respondiera que sí lo amaba de verdad y seguir continuando con el ministerio que Pedro tenía más adelante. Porque el ministerio de Pedro no estaba allí y decir, mira, yo soy discípulo de Cristo y lo he seguido, ¿no? Era continuar y pronunciar su discurso el día de Pentecostés y seguir más adelante con la iglesia. Algo que me parece, que me llamó la atención y quería compartirles. Amén, varón. Agustín, Dígame. yo tengo un breve comentario, claro, que lo estoy siempre enlazando con el Evangelio de Juan, porque, bueno, estoy escudriñando ese libro y esa parte que tú leías en Juan 18, que está Jesús con el sumo sacerdote Anás, dice el verso 13, y le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes aquel año. Yo voy a leer el 14 el siguiente, dice, era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriere por todo el pueblo. Y yo cuando leí esa palabra, que primeramente la leí en Juan capítulo 11, y ahí es donde más me llama la atención. En Juan capítulo 11, dice el verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los hijos de Dios que estaban dispersos, a uno de los hijos de Dios que estaban dispersos, verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Me llama la atención mucho ese texto que aún Caifás de su propia boca, profetizando de parte de Dios que Jesús iba a morir por la nación, que convenía que esto fuera así, él no lo entendió, o quizás como tú dices, Agustín, sí lo sabía, pero la envidia, la hipocresía, porque por envidia lo mataron, por envidia lo llevaron a una cruz, como dicen las escrituras. Pienso pero qué difícil es saber la verdad, pronunciar la verdad, conocer el destino de una persona que él va a morir por la nación y a la final no convertirte. Eso es la soberbia, pero en su extremo. Gracias, hermano. Bueno, ese texto había que interpretarlo realmente, que lo que quiere decir, ¿no? Porque yo no creo que Caifás esté hablando profetizando acerca de la iglesia. Yo no creo que él está hablando sobre la iglesia. Cuando él habla del pueblo de Dios, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, él está refiriéndose a la nación de Israel, el pueblo de Israel, pues los judíos. Es lo que yo creo. O sea que Jesús, ¿qué estaba haciendo con Israel? Según su parecer. Como la Los estaba gallina junto a dividiendo. los polluelos. No, estaba dividiendo a la nación de Israel. Porque había muchos que estaban siguiendo a Jesús, estaban creyendo en Jesús y estaban siguiéndolo como discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué quería Caifás? Que él muriera por la nación, pero la nación, ¿cuál? La nación de Israel. ¿Muriera por ellos para qué? Porque él estaba dividiendo, o sea, para su parecer, Jesús estaba dividiendo la nación de Israel, estaba apartando a muchos de ellos hacia una doctrina nueva, pues, apartándolos hasta de la ley de Moisés. Entonces era necesario que él muriera por la nación, es lo que yo veo aquí, para, para que congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, para que todos formaran nuevamente una sola nación, los que estaban dispersos, o sea, los que estaban dispersados. ¿Quién es los que estaban dispersos? Israelitas habían por todo el imperio, ¿verdad? Pero dispersos me imagino que tiene que ver con los que se habían apartado del judaísmo o estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Me imagino, no sé si el hermano Roberto Miranda tiene algún comentario sobre ese versículo, pero eso habría que analizarlo mejor. O alguien, el hermano querido, que es estudioso de la palabra de Dios.
Pedrito que dice, yo no tengo comentarios sobre eso, pero sí tengo sobre otro, si lo puedo hacer. ¿Cuál es el otro? Es el asunto de Pedro, ¿no? O sea, la Ok, sí. enseñanza es que Jesús está aquí y está buscando su gente. Y no se olviden que antes que todo esto pase, Él les dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis. Y el judío no pensaba de esa forma. Pensaba que se justificaba por sus obras. Y Pedro era judío. Y él cuando Jesús le dice, mira, Satanás te va a hacer arder como trigo, él le dice, yo estoy dispuesto a morir por ti. Como diciendo, mira qué fuerte soy. No dice, estoy dispuesto a morir por ti con tal que me ayudes. Es lo que debía de haber dicho. Es lo que debía de haber dicho, porque no tenía el poder para hacerlo. Y esta es la prueba. Sin mí nada podéis hacer. Por eso después el apóstol Pablo, cuando habla de su poder, dice, lucho según las fuerzas que Dios me da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la lección que tenemos que aprender aquí de Pedro, específicamente, que él no es autosuficiente, nadie es autosuficiente. No nos podemos ganar el cielo sin la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Todo lo necesitamos de Dios para poder existir. Entonces, sin ti, somos nada, no somos nada en este mundo. Y eso hasta lo cantamos, ¿verdad? Entonces, eso es la lección que debemos de entender claramente aquí. Por eso él me pone a llorar, ¿verdad? O sea, cuando lo ve otra vez Jesús ya resucitado, no hace nada, no dice una sola palabra. Dice, ya no toma esa iniciativa, ya no es el que toma la iniciativa, sino que ya deja que Dios trabaje en él. Solo eso sí Sí, quiero algo. añadir, perdón. No, puede terminar, hermano. No, algo importante es también que cuando Pedro niega a Jesús, el único discípulo de Jesús, aparte del otro discípulo que fue el que permitió que Pedro entrara a la casa, estaba solo, pues era él solo contra una cantidad de personas que estaban más bien condenando a Jesús. O sea, era él solo contra los opositores. Y ahí es cuando él niega a Jesús y empieza a maldecir y a jurar, ¿verdad? Entonces, a veces era fácil para Pedro ser discípulo de Jesús cuando estaba con Jesús en la mesa o cuando estaba con él junto, cuando estaba haciendo los milagros, cuando estaba haciendo las señales. A lo mejor era más fácil ser discípulo, pero cuando estás solo con los opositores, con las personas que se oponen a ti, que se oponen a lo que tú has creído, es un poco más difícil ser discípulo. Entonces, si tú empiezas a hablar como ellos, como ese grupo, como hizo Pedro, empezó a maldecir y a jurar, cuando tú empiezas a hablar como ellos, a actuar como ellos, a hacer lo que ellos hacen, aunque no digas, no lo conozco, igual estás negando a Jesús, porque dejas de ser tú para ser como ellos. Y Pedro lo hizo. No solamente dijo no lo conozco, sino empezó a actuar como ellos, para identificarse como ellos y no como un discípulo de Jesús. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, nosotros podemos estar rodeados de muchas personas que no creen o no han creído. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a cambiar nuestra manera de ser y de hablar. Tenemos que seguir siendo las mismas personas donde quiera que estemos, en cualquier momento, siempre. Pero insisto, ¿lo podemos hacer sin su apoyo o solamente con su Nunca, apoyo? nunca. No, no, siempre tenemos que tener a Jesús, siempre. Sí, Sí. claro. Sin él nada somos en el mundo. Mm. Eso es verdad. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? ¿Preguntas? No. ¿Algo más que añadir, hermanito Agustín Afonso Pereira? Si quieres, seguimos con Pilato. Nada, yo creo que ya por hoy está bien. El martes entonces continuamos porque el martes Fidel no puede dar la clase porque va a estar en el retiro de predicadores. Amén, hermanito.
Entonces, quedamos para empezar el 23, la semana que viene. Amén. Sí, correcto. Muy bien, hermanito. Bueno, vamos a detener aquí la grabación para pasar.